Señores, buenos días. Clase hoy, martes. Vamos a mirar un aspecto que es la segunda derivada, ¿no? Entonces, la segunda derivada es algo que ustedes de pronto más o menos pueden entender fácilmente porque es tomar una función y derivarla dos veces. Vamos a definirla de todas maneras, pero la segunda derivada está relacionada. Sí, ya inclusive hemos hecho unos ejercicios con varias derivadas de orden superior, sí. Pero la segunda derivada, sí, vamos a hablar de cuál es la importancia que tiene acá. Se llama la segunda derivada y concavidades. Vamos a estudiar concavidades. Todo esto va orientado hacia poder estudiar perfectamente una gráfica, porque estos son los últimos detalles que nos faltan. ¿Ven? Entonces, vamos a dar, bueno, esta definición creo que ya la habíamos dado, ¿no? Bueno, definición. Sí, porque por ahí hicimos un problema con derivadas superiores, pero en este momento es que la vamos a utilizar. Definición es la siguiente, dice, si y es igual a f de x, llamaremos segunda derivada de f a lo siguiente. Se puede notar de varias maneras. Se puede notar derivada segunda de f con respecto a x las dos veces. Esa es una notación. Otra, f doble prima de x. Otra notación, f entre paréntesis segunda derivada de x. ¿Ve? Todas estas son formas en que la segunda derivada aparece enunciada. ¿Y qué es eso? Esto es derivar con respecto a x la primera derivada. Si usted deriva la primera derivada, le da la segunda, le da esta o le da cualquiera de esas es correcta. ¿Ve? Bien. Entonces, eso era un recuento de algo que yo pienso que ya habíamos visto. Ahora vamos a dar una nueva definición. Esta definición tenemos que analizarla para poder encontrarle el sentido, ¿sí? Entonces, vamos a mirar a continuación una nueva definición. Entonces, esa nueva definición es definición dice diremos que una función es, primero, cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. En un intervalo i, cualquier tipo de intervalo, ¿no? En un intervalo i, si la segunda derivada de x es positiva para todo x que pertenezca al intervalo. ¿Listo? Y b, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Yo creo que podemos colocar
en un intervalo J, ¿sí? Para diferenciarlo del intervalo I, no podemos definir. Porque o es esto, o es cóncavo hacia arriba, o es cóncavo hacia abajo. Sí, la segunda derivada de X es menor que 0 para todo X que pertenezca al intervalo J. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de entender esto. Se puede entender recordando una cosa. Una función es creciente, su derivada es positiva. Es decreciente, su derivada es negativa. Eso lo vimos en la clase anterior. Vamos a mirar este aspecto de las concavidades. Sería así, pues. Sería de esta manera. Tengo aquí voy a pintarles una función sin borrar la definición, ¿sí? En ese espacio propicio, y la función va a tener, bueno, voy a pintar una función acá para que ustedes observen qué está pasando. Entonces, tomamos acá, así como por ejemplo, como una función sinusoidal, pero no es el cuento. Entonces, miren, observen lo siguiente. Y hay unos puntos especiales. Por ejemplo, veamos este intervalo. Este intervalo y miremos este otro intervalo para que más o menos tratemos de entender el asunto. Este sería otro intervalo. ¿Por qué este va a ser el intervalo I? J, perdón, este va a ser J porque es cóncavo hacia abajo, J. Y este va a ser el intervalo I, ¿sí? Porque es cóncavo hacia arriba. Ahora, miren con cuidado este aspecto. Vean lo que está pasando en el intervalo J. Si usted mira aquí la derivada, en este punto, f' es positivo. ¿Por qué? Porque la curva sube, la derivada es positiva. En este punto estratégico, f' vale 0. Y posteriormente, f' es negativo. ¿Ven? Ahora miremos este sector. Vamos a mirarlo con otro color, ¿sí? ¿Qué pasa en este sector? O sea, el sector I. En este punto, la pendiente es negativa, la derivada es negativa. Aquí, f' es 0. Y aquí, f' es positiva. ¿Ven? Eso es claro. Pero entonces miremos una cosa. A ver si logro darme a entender a ustedes. La derivada positiva, 0, negativa, la derivada decrece. O sea, el comentario aquí es que f' decrece. ¿Y cuál es el comentario acá? Derivada negativa, derivada 0, derivada positiva. El comentario aquí es que en este sector f' crece. Pero, bueno, hagamos una cosa, quitemos esa J y pongámosla acá. Pero ¿qué pasa si la derivada f' decrece? Su segunda derivada es positiva, no, es negativa. Es negativa, porque si una función decrece, la derivada de ella es negativa. ¿Ven? Esta función crece, o sea que su derivada, que es la segunda derivada, es positiva. O sea, que este comportamiento se va a llamar cóncava hacia abajo. Y este comportamiento se va a llamar cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo.
Claro que hay un momento por aquí donde la función cambia de concavidad. Y ustedes saben que si una función pasa de ser negativa a ser positiva, la segunda derivada tiene que ser cero. Y por aquí también parece que hay un cambio de concavidad. Entonces, este punto, que es un punto de cambio de concavidad, punto de cambio de concavidad, es un punto que vamos a definir a continuación. Aquí también hay un punto de cambio de concavidad, ¿no? Aquí hay una flechita. También hay un punto de cambio. O sea, ahí aparentemente hay, pero esos puntos no son muy notorios. Como por ejemplo es notorio el máximo o como es notorio el mínimo. Este punto y este no son muy notorios, pero son claves. Entonces, por ejemplo, se habla en estos días de... Ese punto se llama punto de inflexión. ¿Por qué es importante? Porque aquí la cosa está creciendo disparadamente, pero aquí la concavidad cambia, quiere decir que las cosas pueden cambiar. Que es lo que se habla tanto ahora. Buscarle un punto de inflexión pues, a esta enfermedad que tenemos, que es el coronavirus. ¿Cómo se le busca? Con medidas y la curva, notar que la curva cambia su tendencia, porque vuelve y tiene la expectativa de que va a descender después. Ese es más o menos el sentido. Vamos a definir ese punto. Entonces, ese punto, definición, la vamos a dar acá. ¿Sí? Dejemos la gráfica ahí. Entonces, definición. ¿Sí? Definición es esta. Un punto x igual c se llama punto de inflexión de una función f si en x igual c f cambia de concavidad. Cambia de concavidad. Pero esta definición hay que dejarla un poquito más clara, ¿no? Vamos a mirar lo siguiente. Punto de inflexión. Entonces, claro, uno va buscando un punto de inflexión igualando la segunda derivada a cero. ¿Por qué? Porque pasa de negativo a positivo a la segunda derivada, tiene que pasar por cero. Entonces, una pequeña nota. Los puntos de inflexión se buscan igualando la segunda derivada a cero. Igualando la segunda derivada a cero. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unos ejercicios para buscar puntos de inflexión. Empecemos. Ejercicio.
tomamos, sea una función sencilla, sea f de x igual x al cubo. Entonces, hallar puntos de inflexión. Entonces, ¿cuál era el método? Digamos que solución, ¿sí? Solución del problema. Usted la deriva por primera vez. F' de x le da 3x2. ¿Listo? Pero la vuelve a derivar, porque hay que derivarla dos veces. Entonces la volvemos a derivar. La volvemos a derivar. Sería así. F segunda de x es igual a 6x. ¿Listo? Esta derivada se iguala a 0. Porque, y entonces queda x igual 0. Hay un comentario que quiero hacer. Uno no está seguro de... Es como decir, si la primera derivada de 0 es máximo o mínimo, no se sabe. Es más, mire que aquí, si usted la derivada le iguala a 0, le queda que x igual 0 también es punto crítico. O sea que es punto crítico y punto de inflexión. O sea, esto que está aquí es un punto crítico. Punto crítico. O sea, aquí se presenta una situación muy particular. Y es que un candidato a punto de inflexión es punto crítico. Ahora, ¿cuál es el nombre correcto de x igual 0 por ahora? Entonces, luego, x igual 0 es candidato a punto de inflexión. Candidato a punto de inflexión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sabe usted si es punto de inflexión? Entonces, hay una verificación que no falla y es x igual 0, coja el intervalo menos infinito, 0. Y coja el intervalo 0, infinito. O sea, en el candidato a punto de inflexión, usted parte en 2. Entonces, haga lo siguiente. Calculo la segunda derivada aquí. Un candidato aquí puede ser 1. Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada en 1? La segunda derivada en 1 vale 6. Positiva. O sea que en este intervalo es cóncava hacia arriba, porque la segunda derivada es positiva. Y tome un candidato acá. Perdón, aquí era menos 1. Sí, menos 1. Entonces, menos 6. Qué pena, menos 6 es negativa, cóncava hacia abajo. Ponemos este simbolismo. Tome el candidato aquí, 1. Puede tomar 2, lo que quiera, ¿no? F segunda de 1, este sí le da 6. Positiva, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, hacia arriba, la concavidad cambió. Ahora, mire lo que está pasando. Cuando usted vaya a mirar este gráfico, usted, creo que esta gráfica la hemos pintado anteriormente, es esta, cúbica. Tiene pendiente 0 acá, o sea que alcanza a tener pendiente 0, porque la derivada es 0. Pero se levanta, así como la de Félix se levanta, vean, ¿sí? Se levanta y tiene esta forma. Pero miren, esta concavidad es hacia abajo, vea, cóncava hacia abajo. Y esta concavidad es hacia arriba, cóncava hacia arriba, o sea que como cambió la concavidad, concluimos que luego x igual 0 es punto de inflexión. Luego x igual 0, ¿sí? Es punto de inflexión. Listo. Miren cómo cambió la concavidad. Y bueno, mucha gente a veces no entiende bien el concepto y piensa que siempre que la derivada sea 0 hay punto de inflexión. No. Hay otro detalle, vean. Este punto crítico fue punto de inflexión. Entonces, esto sí merece que hagamos un comentario.
Y el comentario es el siguiente. Entonces el comentario es: porque este comentario salió de este ejercicio, ¿no? Es decir que, primero, una pequeña nota, un comentario de una nota. Nota es este. Nota. Todo punto crítico tiene tres opciones. Tiene tres opciones. ¿Qué son? Pongámoslo aquí como en un cuadro que es mucho más claro. Punto crítico, ¿no? En un cuadrito. ¿Cuál es más claro? ¿Cuáles son las opciones para el punto crítico? Este. Mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Máximo relativo. O punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Listo? Esas son las posibilidades para un punto crítico. Bien, ahora miremos lo siguiente. Otro detalle que quiero que ustedes observen es el siguiente, ¿sí? Otro mito que yo quiero como que a quitarles es, ejemplo, dice, hallar los puntos críticos, hallar los puntos críticos de la siguiente, perdón, los puntos de inflexión estamos. Crítico ya lo superamos. Puntos de inflexión. Hallar los puntos. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí nos dimos cuenta que un punto crítico fue punto de inflexión. Entonces aquí ya llenamos toda la gama. Toda la gama está llena. Pero ahora dice hallar los puntos de inflexión. ¿Sí? Hallar los puntos de inflexión de la siguiente función. La función se llama f de x igual x a la cuarta. Ustedes miren lo que vamos a hacer. Coma. Digamos que solución, ¿no es así? Vamos a hacer la solución acá. Entonces la derivamos. F' de x es 4x a la 3. F segunda de x es 12x a la 2. Entonces la segunda derivada le igualamos a 0. F segunda de x igual a 0, porque estoy buscando puntos de inflexión. Me queda que 12x2 vale 0. Vuelve y juega. X igual 0 es candidato a punto de inflexión. Pero ¿por qué la palabra correcta es candidato? Porque puede ser como puede no ser, como cualquier candidato. Puede ser como puede no ser. Entonces, hacemos lo siguiente. Mismo test de la vez pasada. Tomamos el intervalo que va de menos infinito a 0. ¿Sí? Entonces calculamos la derivada segunda, ¿no? En menos 1. Segunda derivada en menos 1. ¿Cuánto vale la segunda derivada de menos 1? Vale 0. Y calculamos la segunda derivada, y aquí 0 infinito. ¿Cuánto vale la segunda derivada? En menos 1, perdón, qué pena, menos 1 vale 12. Qué pena, 12. 12 es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Sí. ¿Cuánto vale la segunda derivada en 1? La segunda derivada en 1 vale 12. Cóncava hacia arriba.
Entonces miren lo que pasa. Este señor, por tener segunda derivada igual a 0, fue candidato a punto de inflexión. O sea, la palabra correcta es candidato. Candidato a punto de inflexión. ¿Listo? Pero no lo fue, porque la concavidad no cambió. Entonces, sin embargo, a raíz de todo lo que estamos haciendo, sin embargo, x igual 0 no es punto de inflexión, no es punto de inflexión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la concavidad no cambió. Ahora, yo les puedo mostrar un gráfico de esa función. Uno la puede hacer con su calculadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el gráfico de la función? Viene así. Vean cómo viene. Es una parecida a la parábola, pero se eleva más rápido. Vea el punto. Ah, es un mínimo. Porque la primera derivada da 0 en 0. Es un mínimo. Es un mínimo. Bien. O sea, también es punto crítico, porque mira, la primera derivada es 0. ¿Bien? Ahora, miremos otros ejemplos. ¿Sí? Para ir entendiendo todo este asunto de los puntos de inflexión. Vea, hay una función que es importante mirarla por la nueva situación que va a presentar. Entonces vamos a mirar un nuevo ejemplo, ¿sí? Que es el siguiente. Este ejemplo que traigo dice sea f de x igual a tangente de x. Entonces, tangente de x... Ah, voy a coger un intervalo. En el intervalo menos pi medios, porque ese es el periodo de ella. O sea, ya más o menos les digo por qué. Porque si aquí miramos el gráfico, XY, 1 menos 1, pi medio está por acá, pi medios, y menos pi medio está por acá, menos pi medios. ¿Listo? Entonces, vamos a hallarle puntos de inflexión. A ver, puntos críticos. ¿Cuánto sería f' de x? F' de x es secante al cuadrado de x. Secante al cuadrado de x es diferente de 0 para todo x. O sea, quiere decir que no tiene puntos. No tiene puntos críticos. En el intervalo abierto, no aquí. En este intervalo abierto. Abierto. Ahora, ¿cómo es la segunda derivada? F segunda de x es 2 secante x por la derivada interna, que es secante por tangente, igual a 0, solamente cuando x vale 0. O sea que x igual 0, hay que ser prudentes, se llama candidato a punto de inflexión. Ah, pero no tiene punto crítico, o sea que es una inflexión distinta a las anteriores. Entonces vea cómo se presenta esa inflexión. Vamos a ver si la hay, primero que todo si la hay. Entonces, ¿cómo serían las derivadas? Calcule, coge para saber si hay inflexión, x igual 0 es candidato, ¿no? X igual 0 es posible es lo mismo que candidato, ¿no? Posible punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces toma el intervalo menos infinito 0 y el intervalo 0 infinito. ¿Listo? Entonces, calculo la derivada f' en menos 1.
f' menos 1 me da secante positiva, secante positiva, tangente negativa, porque la tangente de menos 1 es negativa porque es seno de menos 1, ¿no? Entonces es negativo. Cóncava hacia abajo. F' de 1, positiva, haciéndole cóncava hacia arriba. Punto de inflexión. Pero le voy a mostrar exactamente qué está pasando. Pero la pendiente no es cero. Entonces, mire, la tangente se comporta así. Viene así. Aquí toma pendiente 1. ¿Por qué? Porque la secante de 0 es 1. O sea, pasa con pendiente 1. Pero cambia de concavidad. Cóncava hacia abajo. Véala, cóncava hacia abajo acá. Y aquí, cóncava hacia arriba. Interesante entender ese cambio de la concavidad de la tangente. O sea, venía con concavidad hacia abajo y pasó a ser concavidad hacia arriba. O sea que sí es punto de inflexión. Por lo tanto, x igual 0 es punto de inflexión. Listo. Entonces creo que quedó claro. Ha quedado claro el asunto relativo a puntos de inflexión. Entonces, vamos a empezar hoy. Nos quedan 3 cositas por ver. Análisis de curvas, máximos y mínimos y regla del hospital. Y tenemos suficiente tiempo para cubrir. O sea que hay buen tiempo para poder cubrir estos temas correctamente, haciendo los ejercicios y todo lo demás. Bien. Entonces, viene lo siguiente. Esto se llama, el tema que sigue se llama técnicas de trazado de curvas. Técnicas de trazado de curvas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Voy a tomar una curva y le voy a mostrar cuáles son los pasos que se deben tener para poderla graficar. Y después hacemos un resumen. Ejemplo. Dice, analizar y graficar. Analizar y graficar. Una curva sencilla por ahora, ¿sí? Pero en la próxima clase le colocamos más complejidad. La función se llama f de x igual x cubo menos 2x2 más 1 más 1. ¿Listo? Entonces, esa curva que está ahí viene lo siguiente. Primero, cortes con los ejes si se pueden hallar. Entonces, hagamos una cosa, pongámosla así para que los cortes queden fáciles de encontrar, ¿sí? Cortes con los ejes. Dejémoslo así nomás. Entonces, primer paso. Cortes ejes. Entonces, cortes con los ejes son, con el eje Y, usted hace f de 0. Y f de 0 es 0. Con el eje X, ¿cómo se corta con el eje X? Aquí, para el eje Y, se iguala X a 0. Para el eje X, esto es Y. Se iguala Y a 0, entonces queda X al cubo menos 2x2 igualamos a 0. Porque estamos igualando Y a 0. Y entonces se factoriza X2 y queda X2
factor de x menos 2 igual a 0. O sea que hay un corte x1 que se llama 2 y x2 que se llama 0. Cortes con los ejes. Ya esa parte sale. Después viene análisis de la primera derivada, ¿sí? Entonces, análisis de la primera derivada viene así. Segundo, análisis primera derivada. Análisis con la primera derivada. Análisis con la primera derivada. Análisis con la primera derivada. Entonces, ¿cómo se hace? Se deriva la función f' de x. ¿Cuánto da? 3x2 menos 4x. Se iguala a 0. ¿Y qué pasa? Factoriza, vamos allá a puntos críticos. Factoriza x, factor de 3x menos 4. Y lo igualamos a 0. Entonces queda x vale 0 y x vale 4/3. Esos son puntos críticos. O sea que hemos encontrado puntos críticos. Entonces, queda que x igual 0 y 3x menos 4 y 3x menos 4 igual 0. Quedarían como puntos críticos x1 vale 0 y x2 vale 4/3. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. ¿Qué más viene ahora? Viene lo siguiente. Viene, perdón, pero no sabemos qué tipo de puntos críticos son. Entonces vea lo que se hace. Estos puntos son 4/3. Toma el intervalo de menos infinito a 0. Toma el intervalo de 0. Usted se mueve entre los puntos críticos. Y después toma el intervalo 4/3 a infinito. Calculo la derivada aquí. ¿Cuánto vale f' de menos 1? F' de menos 1 vale 3 más 4, 7. Positivo. Es una función creciente. Tome f' de 1. F' de 1 es 3 menos 4, negativo. Es una función decreciente. Y tome f' de 2. 4 por 3, 12 menos 8, positivo. Es una función creciente. ¿Qué quiere decir? El 0, hay un máximo en 0. Máximo en 0. ¿Por qué? Porque subió y después bajó. Y en mínimo, ¿en dónde? En 4/3. Mínimo en 4/3. Esta es la técnica así rapidita, pero en la próxima clase la sistematizamos un poco mejor. ¿Y ahora qué viene? Análisis de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo es el análisis de la segunda derivada? Sería acá. O sea, ese es el tercer paso que se recomienda. Analizar con las derivadas. Bien, entonces sería tercero. Análisis con la segunda derivada. Análisis de la segunda derivada. De f segunda. Entonces sería segunda derivada. F segunda de x es. F segunda de x es. Esto era 3x2 menos 4x. Daría 6x menos 4. ¿Sí? Porque la primera derivada, f' de x, era 3x2 menos 4x. Se iguala a 0. ¿Y qué pasa? Queda que 6x es igual a 4. O sea, x vale 2/3. Candidato a punto de inflexión. Toma el intervalo menos infinito, 2/3. Toma el intervalo 2/3 infinito. Calcule la segunda derivada. Segunda derivada en menos 1. Negativa. Segunda derivada en 1. ¿Sí? Positiva. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Este que está acá es punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Listo?
Ya con eso usted hace un gráfico y no le va a faltar absolutamente nada de gráfico. Entonces, para terminar, ¿cómo sería el gráfico? Entonces, si lo hacemos acá rápidamente, la función se llamaba x3 menos 2x2, ¿sí? Era x3 menos 2x2. Entonces tomamos todo el informe que traíamos, claro que borré mucha información, entonces sería, con todo el informe, entonces sería cuarto paso, graficar. Entonces, ¿cómo se llama la función? La función se llama f de x igual x3 menos 2x2. Esa era la función. Entonces vea lo que vamos a hacer. Recopilamos todo lo que tenemos y vamos a hacer un gráfico que sea correcto. Bien, entonces, esto es x, y, hay corte en 0, corte en 2. En cuarto tercios, ¿dónde está cuarto tercios? Cuarto tercios está por acá. Este punto es 4 tercios. Y aquí en 0. Y finalmente 3 medios. Este es el punto 3 medios. 3 medios. Listo. Entonces, ¿cuánto vale corte F de 0? Ah, importante. ¿Dónde están? ¿Cuánto vale F de 0? F de 0 vale 0. Y aquí, ¿cuánto vale F de 0? Vale 0. Esta es una cúbica. Entonces la cúbica viene así. Bien. Viene de la parte inferior, así. Aquí hay un máximo. Después viene así. ¿Cómo es la cosa? Hay un máximo acá, ¿no? Entonces sería 3x2 igual a 0. Entonces viene acá, baja. Pero un momentico, 3x2. Sí, perdón, viene al revés, viene así. Viene con concavidad hacia arriba. Hace esto. Aquí tiene un máximo. 4 tercios, ¿quién es más grande? Más grande 3 medios, ¿no? A ver, ¿cómo sería la concavidad? 6x menos 4, 2 tercios, que esto es 2 tercios, qué pena. Esto es 2 tercios, eso es lo que me tenía perdido, 2 tercios. Entonces, 2 tercios, ¿dónde es? Aquí. Aquí está la inflexión. 2 tercios, eso es lo que me tenía perdido. Entonces, 2 tercios es la inflexión. Entonces, ¿qué hace? Viene en 2 tercios, cambia la concavidad. 4 tercios, ¿dónde está? Aquí. Y en 4 tercios hay un mínimo, un máximo, perdón. ¿Ve? Y aquí hay un corte. El corte es 2. Este es un corte, 0. Aquí hay un mínimo. Aquí hay un cambio de concavidad. Y hace esto. Lo que pasa es que como no tenía los datos, siempre me estaba olvidando quién era quién. Listo. Vea el punto de inflexión. Encontrado, ¿no? 2 tercios. Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Claro que para que seamos más precisos, deberíamos calcular esta altura. Pero esta altura se calcula haciendo f de 4 tercios. ¿Listo? Se calcula esta altura. Bien. Eso es. Continuamos en la próxima clase, señores. Mucho gusto.